Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Diagramación e idea generatriz. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Licenciatura en Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacio arquitectónico. La diagramación. El proceso de diseño arquitectónico está compuesto por varias etapas. La de investigación, la de ordenamiento y preconfiguración, la figuración y el proyecto o, como dice, la solución. En la fase de preconfiguración se encuentra la diagramación. Esta es una herramienta que nos auxiliará gráficamente para nuestro diseño arquitectónico. Es muy importante que se realice en la primera fase del proyecto, ya que ahí es donde están todas las necesidades que el cliente solicita y ahí les podemos dar una solución en cuanto a distribución y circulaciones. Obviamente, la fase de la diagramación es de suma importancia, ya que es un proceso secuencial que nos ayudará a tener nuestro diseño arquitectónico final. Matriz de relaciones ponderadas. Una matriz es una forma de organizar cierto número de datos en un formato de manera en que puedan relacionarse entre sí. Específicamente, la matriz de relaciones ponderada está diseñado en un formato dividido en tres partes. La primera, una columna, que es donde se van a colocar los nombres de nuestros espacios. Y también casillas horizontales, así como casillas diagonales. Estas casillas nos van a servir para relacionar nuestros espacios entre sí. Hay varios tipos de relaciones entre nuestros espacios. La primera es la relación necesaria. Este es un tipo de relación que es indispensable entre dos o más espacios. Es decir, un espacio va a tener dependencia de otro. Hay una condición para este tipo de relaciones. Los espacios que tengan este tipo de relación nunca se pueden separar. La relación desable es un tipo de relación en donde la dependencia de un espacio con otro no es total. Es decir, estos espacios no tienen que estar forzosamente relacionados. Esto quiere decir que funcionan sin necesidad de la presencia del otro. Y, como condición, es que estos espacios pueden estar separados por otro espacio. Puede ser un vestíbulo, un pasillo, etc. Y también tenemos la relación inexistente, cuando no existe ningún tipo de relación entre nuestros espacios. Para condición de esto, y también importante para la matriz de relaciones ponderadas, es que aquí no se colocan ni los espacios de circulación, como vestíbulos o pasillos, ni jardines. Partiendo de lo anterior, podemos empezar a acomodar nuestra matriz de relaciones ponderadas. Primero tenemos que trasladar todos los espacios a la columna para dividirlos en tipos de áreas. Y cada una de las áreas tiene asignado un color. El área social en color verde, el área semisocial en color naranja, el área de servicio en color amarillo y el área privada en color rojo. Esto hace una analogía al semáforo, ya que la circulación en estos espacios puede ser completamente libre tanto para los habitantes como para las visitas, o en cuestión de las áreas de servicio o las áreas privadas puede ser limitada o nula. Estos colores tienen que ser utilizados durante toda la diagramación. Después les tenemos que asignar un valor numérico a las relaciones. De preferencia hay que utilizar números pares y que sean lo más bajos posibles para poder hacer nuestra sumatoria posteriormente de una manera más sencilla. Normalmente, a las relaciones necesarias se les va a dar el doble de valor que a las relaciones deseables. Y, por supuesto, las relaciones inexistentes no tendrán valor alguno. En el ejemplo de esta matriz de relaciones ponderadas, tenemos que las relaciones necesarias valen 4 y las relaciones deseables valen 2. Después de asignarles un valor a las relaciones necesarias y a las deseables, se tienen que interrelacionar los espacios, cruzándolos en las franjas diagonales, colocando en el espacio de intersección
el número asignado de acuerdo al tipo de relación que estos tengan entre sí. Este proceso hay que realizarlo con todos los espacios uno por uno, partiendo de arriba hacia abajo en cada una de las casillas. Después tenemos que sumar los valores contenidos dentro de las dos columnas diagonales, de arriba hacia abajo, que le corresponde a cada ambiente. La suma debe hacerse de forma diagonal, igual, de arriba hacia abajo, y el total de esta se colocará en las casillas que dicen sumatoria, que están en la parte de abajo. Finalmente, se establecerán diferentes rangos de acuerdo a la sumatoria obtenida. Como rango 1, tendremos el espacio que más puntos haya obtenido, y de ahí iremos dividiendo diferentes rangos de mayor a menor. Como en este ejemplo, que la sumatoria más alta fue de 12. Ese es el rango 1. La segunda sumatoria más alta fue de 10. Ese es el rango 2. Y así sucesivamente hasta terminar con la sumatoria más baja. Diagrama de ponderaciones. Una vez que establecemos los rangos de nuestros ambientes, tenemos que pasarlos al diagrama de ponderaciones. Aquí, cada uno de nuestros espacios estará representado por círculos. Todos estos círculos tienen que ser del mismo tamaño y los vamos a organizar de la siguiente forma. Para trazar nuestro diagrama de ponderaciones tenemos que trazar diferentes círculos que partan de un centro. El número de círculos va a depender de la cantidad de rangos que obtuvimos en la matriz de relaciones ponderadas. Y la numeración de estos círculos va a ser de adentro hacia afuera. Después, tenemos que dividir el diagrama en el mismo número de áreas que tiene nuestro proyecto. De esta manera podremos ubicar los ambientes dentro de cada área que le corresponde. Esta división no necesariamente va a tener que ser en partes iguales, sino que la podemos dividir de acuerdo al número de ambientes que tiene cada área. Una vez realizados los pasos anteriores, tenemos que colocar los ambientes sobre la línea del rango que le corresponde, teniendo el cuidado de ubicarlos de acuerdo a su relación. Así los ambientes con relación necesaria deberán estar siempre muy cercanos, aunque estén en distintas áreas. Así, podremos saber la posición de los espacios dentro del diseño de acuerdo a sus relaciones y también nos servirá para tomar decisiones con relación a su jerarquía espacial, como el tamaño que va a tener, la altura que va a tener, la forma que le corresponde, etc. Diagrama de relaciones. Este diagrama nos va a servir para representar gráficamente las relaciones que ya fueron representadas en la matriz de relaciones ponderadas. Aquí, la relación necesaria, que en aquella matriz era equivalente a 4, la vamos a representar con una línea continua, y la relación deseable, cuyo valor era de 2 en la matriz anterior, la representaremos con una línea discontinua o punteada. Lo que tenemos que hacer después es unir los ambientes con el tipo de línea según su relación, pero tenemos que respetar ciertas condiciones. La primera de ellas es que no deben existir intersecciones de líneas continuas y preferentemente tampoco líneas continuas con discontinuas ni discontinuas con discontinuas. Asimismo, nuestras circunferencias que representan a nuestros ambientes no pueden quedar encerradas dentro de la unión de las líneas, ya que esto, pues, a futuro puede representar un problema en el diseño final, ya que va a ser un ambiente encerrado. Y esto provocará que no exista ni iluminación ni ventilación cruzada natural en el mismo. La tercera de las condiciones es que las líneas solo pueden ser rectas. No está permitido hacer curvas, líneas quebradas o que tengan algún otro tipo de forma. Y, como cuarta y última condición, está que las líneas deben ser perpendiculares a las circunferencias. No pueden ser tangenciales. Para trazar el diagrama, se puede tomar como base el diagrama de ponderaciones y también la matriz de relaciones para ver cómo se relaciona un ambiente con otro. En el primer intento de elaboración del diagrama, va a ser inevitable tener errores y cometer todos aquellos errores que anteriormente dijimos que no se tenían que cometer
en las 4 condicionantes para relacionar nuestros espacios. A esto se le va a llamar el diagrama desordenado. Una vez que hicimos este primer intento, podemos seguir intentando, moviendo nuestras circunferencias a lo largo del espacio para que cada vez nuestras relaciones queden mejor. Este será el diagrama final y el que debe presentarse. No debemos presentar el desordenado, ya que esto solo sirve al diseñador para llegar a la respuesta final. Se debe intentar todas las veces que sea necesario hasta llegar a una solución aceptable en donde sí se respeten las condicionantes y en donde las relaciones se respeten también. En esta imagen se representa el diagrama de relaciones ya ordenado, realizando todos los movimientos y ambientes necesarios para evitar los errores. Y aquí podemos ver que no hay líneas curvas, las líneas no se cruzan y ningún espacio queda encerrado sin comunicación a los demás espacios. Diagrama de circulaciones. En este diagrama aparecerán todos los espacios de circulación de nuestro proyecto. Estos espacios pueden ser de dos tipos. Los hay lineales, cuya configuración es lineal, por ejemplo un pasillo o un corredor, y puntuales. En estos su configuración es de un punto hacia afuera, por ejemplo un vestíbulo. En este tipo de diagramas también se tiene que indicar el sentido de la circulación y dónde se ubican los ingresos. Los ingresos pueden ser peatonales, que incluye el acceso principal, los accesos secundarios y los de servicio, y también los accesos vehiculares. Para colocar nuestros espacios de circulación, tenemos que hacerlo con la nomenclatura de CP si es circulación puntual o CL si es circulación lineal. Estos, al igual que nuestros espacios, tendrán que ser representados con círculos, pero de diferente color para poder diferenciarlos. Los espacios para la circulación puntuales se colocarán en los ingresos y en donde existan hasta 4 ambientes relacionados entre sí. Cuando tengamos más de 4 espacios relacionados, ahí deberemos poner un espacio de circulación lineal. Y, por último, tenemos que los espacios de circulación, no importa si sean puntuales o lineales, podrán relacionarse entre sí. De esta manera podremos encontrar una interconexión de todas las áreas de nuestro proyecto. Como procedimiento para elaborar nuestro diagrama de circulaciones, tenemos que tomar en cuenta el diagrama de relaciones. Tenemos que identificar el centro del área social para ahí ubicar un vestíbulo principal. Es importante recordar que los espacios con relaciones necesarias no deben separarse por medio de un espacio de circulación, sea vestíbulo o pasillo. De igual manera, tenemos que unir los ambientes a los espacios de circulación. Serán los vínculos entre estos. Los tenemos que unir con líneas que tengan flechas que indicarán el sentido de la circulación. También aquí tenemos que indicar los ingresos. Estos deberán tocar la circunferencia del ambiente por donde se ingresará al proyecto. A estos ingresos no se les hará una circunferencia. Posteriormente, debemos unir los espacios de circulación hacia los ambientes con relación de sable. Es importante recalcar que los ambientes con relación necesaria siempre van a estar unidos por esta, ya que, como se dijo anteriormente, la relación necesaria significa que un espacio depende de otro totalmente para su funcionalidad. En esta parte de la diagramación, los espacios también pueden ser movidos para así poder darle un lugar a los espacios de circulación. Aquí podemos ver el diagrama ya terminado con su respectiva simbología. Están representados los espacios con su respectivo color de acuerdo a la zonificación que tienen. Los ingresos, en este caso, el ingreso vehicular está representado con una flecha de una punta más ancha. El ingreso principal está representado con una flecha de una punta igual ancha, pero que está vacía en su interior. Y la dirección de las circulaciones está representada con una flecha de una punta más delgada y completamente llena. Al mismo tiempo, podemos ver los círculos azules que representan las circulaciones. La nomenclatura está de la siguiente manera. VP significa vestíbulo principal.
CL, circulación lineal, y CP, circulación puntual. Diagrama de flujos. En este diagrama, como su nombre lo dice, colocamos el flujo de las circulaciones, expresados en porcentajes. Todo esto puede hacerse directamente sobre las flechas del diagrama de las circulaciones o realizando por separado el diagrama, engrosando las mismas flechas para que sea más gráfico y tenga una mejor comprensión visual. Habiendo calculado los porcentajes previamente, lo haremos de la siguiente manera. Se calcula el número total de usuarios del proyecto. Esto incluye personas ajenas, ya sea de visitas o servicios, y los propietarios. Esto representará el 100%. Después, tenemos que estimar los flujos de circulación en porcentajes hacia cada espacio. Aquí está el ejemplo de una vivienda. Primero, se hace el cálculo de usuarios. Los propietarios, que son 4 personas, el personal de servicio, que es una persona, visitas, que también son 4 personas, y nos da un total de 9 personas que representarán el 100%. Posteriormente, teniendo el total de personas, se elabora una nomenclatura de acuerdo al porcentaje. La circulación de 9 personas representará el 100%, la circulación de 6 personas el 75%, la circulación de 4 personas el 50%, la circulación de 2 personas el 25% y la circulación de una persona el 10%. Así como dijimos en la diapositiva anterior, el flujo de personas se puede representar también con el grosor de la línea de la flecha. Aquí está la simbología, siendo que la flecha más ancha representa la circulación de 9 personas y va disminuyendo su grosor hasta llegar a una línea muy delgada que representa la circulación de una sola persona. Idea generatriz y principios ordenadores. La idea generatriz es el concepto que usa el diseñador para influir o conformar sus diseños. Para realizar esto, el diseñador puede valerse de 3 criterios: el analógico, el conceptual y el metafórico. Estos 3 requieren de una abstracción de la forma para poder presentarlos. Este proceso de abstracción es básico para poder representar física y espacialmente cualquiera que sea la idea en la que se basa nuestro diseño. Esto consiste en llevar una forma real a su forma más simple. Todo esto sin perder la esencia del objeto real y sin perder sus características intrínsecas. Criterio conceptual. Al referirnos a concepto, estamos hablando de la concepción o interpretación que cada diseñador tiene del objeto que está diseñando. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo interpreta? El criterio conceptual es personal y por consecuencia se basa en la experiencia y el conocimiento que tenga el diseñador del objeto. Es por eso que con este criterio es casi imposible que haya 2 ideas completamente iguales basadas en un mismo objeto que funciona como ejemplo análogo que necesite de abstracción. Gracias a esto hay una variedad enorme de diseños y cada uno con una esencia diferente, como podemos ver en estas 2 imágenes. El concepto es básicamente el mismo, una casa para un fotógrafo, pero las analogías o conceptos son diferentes y generan 2 proyectos completamente diferentes. Criterio metafórico. Primero, ¿qué es una metáfora? Es una analogía o asociación entre 2 elementos distintos que comparten alguna similitud en sus características o su funcionamiento. De la combinación del criterio conceptual y el metafórico se desprende el término de metáfora conceptual, que básicamente es la comprensión de un concepto en términos de otro. Para esto, el diseñador debe conocer muy bien y dominar los 2 elementos que compara. Asimismo, la metáfora puede tener la función de evocar sensaciones o percepciones a través de ciertos elementos. Principios ordenadores del diseño. Todo principio que ofrezca una vía para organizar las decisiones, ordenar y generar de modo consciente una forma es llamado principio ordenador del diseño. Algunos de los más utilizados son: el eje. Es una recta definida por 2 puntos en el espacio en la cual se pueden disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. Nos ayuda a definir estos espacios y a proporcionarlos de una manera correcta, así como a darle
una especie de simetría. Y, hablando de simetría, esta es la distribución y organización equilibradas de formas, espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o un plano de separación, o incluso respecto a un centro o un eje. La simetría es similar de ambos lados de la composición en organización, tamaño y sobre todo, forma. Nos ayuda a generar composiciones muy agradables en proporción y estructura visual. La jerarquía es la relevancia que se le da a una forma o un espacio en virtud de su dimensión, posición o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. En la jerarquía se organizan y se nombran a los diferentes objetos de la composición. Por ejemplo, el elemento dominante. Este es el que resalta más, es el más importante de la composición y el que le da relevancia a la misma. Normalmente ocupa entre el 60 y el 80% del campo visual del espectador. Después tenemos el elemento subdominante. Es el que le sigue al elemento dominante. Esto no tiene tanta importancia, pero aún así logra ser captado por el espectador y forma parte de la composición. Este elemento normalmente suele ocupar entre el 20 y el 40% de la composición. Y por último, el elemento subordinado. Es el elemento menos llamativo de todos, pero no por eso quiere decir que sea el menos importante. A veces puede estar presente como un objeto tangible y otras solo como un fondo que sirve como apoyo para los elementos más llamativos. Suele ocupar entre el 10, el 5 o incluso el 0% de la composición. El ritmo. Este es un movimiento que se caracteriza por la repetición o alternancia de elementos que tengan una configuración idéntica o diversa. Hay diferentes tipos de ritmo. Por repetición. Esta es la repetición de un elemento en una dirección determinada. Por alternabilidad. Se emplean dos o más elementos distintos que se van alternando entre sí constantemente. Por simetría. Ambos elementos se repiten de manera simultánea a los dos lados de un eje imaginario, como si hubiera un espejo entre ellos. Radial. Es la repetición de forma circular y simétrica de un elemento alrededor de un centro, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Por progresión. Secuencia en un mismo elemento que aumenta su tamaño, largo o ancho. La pauta. Esta es una línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Esto quiere decir que es la forma sobre la cual nosotros vamos a diseñar nuestros espacios. La capacidad de transformación es el principio por el cual una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones, en respuesta a un contexto o grupo de condiciones específicos, sin que por estas causas se produzca una pérdida de identidad o de concepto del edificio. El diagrama de burbujas. Como primer paso, tenemos que hacer una determinación de proporción. Aquí se proporcionan los ambientes a su tamaño real. Idealmente tiene que ser realizado a escala. Toda esta información de dimensiones la obtenemos directamente del cuadro de ordenamiento de datos. Estos bloques los podemos colocar directamente encima del diagrama de circulaciones y lo tendremos que arreglar espacialmente. El paso anterior nos ayudará a obtener la proporción real de cada ambiente y respetar esta al momento de dibujar las burbujas. Una vez que dibujamos las burbujas, ubicamos el norte, los ingresos, los vanos, las puertas entre los ambientes, las ventanas y para eso utilizaremos la siguiente simbología. Aquí podemos ver cómo se representa el norte, las ventanas, los vanos, las puertas, los ingresos vehiculares y el ingreso principal. Aquí tenemos un diagrama de burbujas ya terminado. Podemos ver que está representado el norte, cada uno de los espacios en la proporción al que va a estar en el diseño final. También podemos ver que cada espacio conserva el color que se le dio en la zonificación, al igual que todas las circulaciones. De igual manera, ya están marcados el ingreso principal y el ingreso vehicular
así como las ventanas, las puertas y los vanos. Este diagrama de burbujas que vemos aquí va a ser el detonante de nuestro diseño final y nos da las pautas de las condicionantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestro diseño. Por último, podemos ver las referencias bibliográficas y también las referencias de Internet.